Buenos días, hermanos y amigos de Vástago Iglesia de Cristo. Agradecemos a Dios que usted haya podido conectarse el día de hoy para recibir el mensaje a través de nuestros hermanos. Gracias por conectarse. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Buenos días, familia, amigos de Vástago. Les mando un abrazo súper grande. Todavía alegre, contenta de que nos hayamos podido reunir la semana pasada presencialmente. Creo que fue muy bueno para todos, o al menos para mí fue espectacular. Y estoy muy contenta por eso todavía. Así que los saludo y les animo a que sigamos teniendo fuerza, sigamos teniendo esperanza, que cada vez nos vamos a poder juntar más, nos vamos a poder ver más y ya poco a poco vamos a poder retomar esta unión presencial que aparentemente es muy necesaria para nosotros y es muy nutritiva para nosotros como pueblo de Cristo. Miren, lo que quiero compartir hoy día con ustedes, como ya saben, ¿cierto? Estamos leyendo el libro de Habacuc. Hoy día corresponde la lectura del capítulo 3. Pero antes de la profundización de la palabra de Dios, me gustaría que introdujéramos el tema un poco. Yo sé que de repente es difícil leer estos tipos de libros porque libros como Habacuc, porque se encuentran escritos en verso, ¿cierto? Como los salmos.
y que, ¿no es cierto? No sé, es como hay un rechazo de repente en contra de la poesía, en contra de los versos, no sé. Yo me acuerdo que tenía una profesora de lírica, ella estaba muy loca, pero bueno, el punto es que ella decía que había solamente dos razones por las que una persona podía tener rechazo en contra de la poesía o la lírica. Y ella siempre tomaba en consideración que las personas que nunca se han dado el tiempo de leerla o escucharla no tienen que ser consideradas en esto porque ellos realmente nunca han probado para saber sobre este tipo de literatura, ¿cierto? Bien. Entonces ella decía que había dos razones por las que uno podía tener rechazo en contra de la poesía. Una, que genuinamente a uno le desagradaba y no le gustaba. Y la otra es que la poesía despierta en ti una realidad o sentimientos que no queremos aceptar. Y creo que esa es la manera adecuada de empezar la reflexión del día de hoy. Cuando nosotros leemos literatura, cuando nosotros leemos poesía, me decía esta profesora, nos encontramos con cosas de nosotros mismos, con verdades absolutas que nosotros no estamos preparados o no queremos aceptar por tal cual son. Y yo creo que esto es adecuado para lo que viene. Uno de mis libros favoritos de la vida es Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury. Y hay una escena que pasa en el libro que yo creo que es muy determinante para continuar y conectar con el tema que se habla en Habacuc capítulo 3. ¿Por qué? Bien, resumen para los que no saben de este libro, ¿cierto? En este libro, Fahrenheit 451, se trata de una sociedad en el futuro que no, tiene prohibida la lectura de libros. Los libros son ilegales, no se tienen que tener. Entonces, está dentro de la ley que cualquier libro o cualquier persona que tenga un libro tienen que ser quemados. Tiene que quemarse la evidencia de estos libros. Y los bomberos, que ya no se dedican a apagar incendios, sino que se dedican a crearlos, son los que están a cargo de quemar los libros. Aquí yo me anoté un resumen. Ya. Bueno. El protagonista de este libro es un bombero, valga la redundancia, y él, después de ir a un llamado donde una mujer prefirió morirse quemada en conjunto con sus libros que vivir una vida sin libros, esto le causa a él mucho ruido. No puede creer que existan personas que prefieran morir, perder la vida, que dejar ir los libros. Entonces él, por mucha curiosidad, se roba uno de los libros de la escena y se los lleva para su casa. Era un libro de poesía. El problema que tiene este personaje es que cuando lee la poesía se siente mal. Se siente mal, se siente como vacío, se siente enfermo y no entiende mucho lo que está leyendo. Y piensa, a lo mejor es un problema mío, voy a compartir esto con mi esposa. Y se acerca a su esposa y justo ella estaba con otras amigas y empieza a conversar y este protagonista les termina leyendo un fragmento del libro, un poema. Y lo que pasa es que todas las mujeres, su esposa, las amigas se sienten mal, se sienten incómodas, enfermas y hay una que se pone a llorar. Hay una de las amigas que se pone a llorar y ella llega y dice unas palabras muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Miren, la poesía se llama La playa de Dover, que habla sobre la felicidad imposible en un mundo destrozado. Ya, ustedes pueden buscarlo, después lo podemos leer, no importa. Bien, dice, la persona que se puso a llorar después de escuchar la poesía, le acusa al protagonista, le dice, estúpidas palabras, estúpidas y horribles palabras que acaban por herir. ¿Por qué querrá la gente herir al prójimo? ¿Cómo? Si no hubiera suficiente maldad en el mundo. Además, hay que preocupar a la gente con material de este tipo. Le acusa a la señora, ¿cierto? De por qué le hizo leer
esa cosa tan fea. Y le dice que se calle, ¿cierto? Que no le lea más, que no quiere saber nada de esto. Y nuestro protagonista llega a la conclusión de que tal vez tenga razón la persona que estaba llorando. Quizás sea mejor no enfrentarse a los hechos, sino huir, divertirse. Es una conclusión bastante interesante. Ante la verdad que despierta en cada uno de estos personajes la poesía, y ellos que están en una sociedad donde eso no se hace, ¿cierto? Se enferman, se llegan a sentir físicamente adoloridos al enfrentarse con su realidad. Y yo creo que eso es muy clave. Retomemos lo que hemos estado hablando estos últimos 3 domingos, ¿cierto? Este domingo los últimos 2. Retomemos, ¿cierto?, la enseñanza de Habacuc. Recordemos lo que nos ha dicho nuestro hermano Alan, ¿cierto?, y nuestro hermano Sebastián, que nos han hablado del capítulo 1 y capítulo 2 de Habacuc, pero que también esta enseñanza se puede reflejar a lo largo de toda la palabra de Dios. Alan, la semana pasada, nos decía que la sociedad actual considera que ser cristiano está pasado de moda, que es aburrido y que es anticuado, que no tienen temor de Dios. Y la verdad es que yo no encuentro toda la razón. Yo creo que es así. Y estuve reflexionando, ¿cierto?, en el libro, la lectura que tenía que preparar para el día de hoy, en lo que me dijeron nuestros hermanos a lo largo de la semana, ¿cierto? Y siento que el capítulo 3 de Habacuc nos refleja la razón de por qué nuestra sociedad está teniendo ese comportamiento. ¿Por qué la sociedad considera que los cristianos están pasados de moda? ¿Por qué la sociedad ahora no tiene temor de Dios? Y yo creo, y es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, es que es la siguiente, reflejada en el capítulo 3 entonces, y también reflejada de una manera más burda, laica, en este librito que les acabo de leer, ¿cierto? Pero el punto es el siguiente. El pecado y el mundo, a todos nosotros, nos han hecho mucho daño, demasiado daño. Nos han metido tanto miedo, tanto todo, que estamos aterrorizados y atemorizados a tal punto que la sociedad, las personas han llegado a un nivel de adormecimiento. Han sufrido tanto, el dolor de esta sociedad actual es tan grande que ya las personas viven en un estado zombie, adormecido, sin sentimiento. Hay una canción de Pink Floyd que habla al respecto de eso, muy buena. Bueno, y que tal cual como las personas de Fahrenheit 451, ¿cierto?, cuando el magnífico arte de la lírica, cuando la perfecta y poderosa palabra de Dios llega a nuestros oídos y nos enfrenta a la verdad, a nuestra verdad, no podemos soportarlo. Nos sentimos enfermos, nos sentimos vacíos, desesperados, porque nos damos cuenta quiénes somos y a dónde vamos y a lo que estamos condenados. Lamentablemente, esta verdad de quiénes somos nosotros, de nuestra condenación a través del pecado, va a llegar tarde o temprano. No importa lo que hagan las personas, no importa. Llegará el momento de enfrentarse a eso. Y nosotros como cristianos, nosotros, ¿cierto?, no somos mejores que las otras personas. No somos mejores que aquellos que dicen que no tienen temor de Dios, que dicen que ser cristiano es anticuado. No somos mejores que ellos bajo ningún sentido. Ellos, al igual que nosotros, son pecadores y seguimos cometiendo pecados. La única diferencia es una sola cosa, ¿cierto? Yo creo que es bastante obvio, ustedes ya se la podrán imaginar, pero las personas que están viviendo adormecidas en esta sociedad buscan de manera torpe y de manera errónea el confort y la paz a través de distintas formas, ¿cierto? Ya nosotros lo vimos a través de distintas drogas, distintas obsesiones, placeres mundanos rápidos, ¿cierto? Adicciones que nos condenan a nuestra sociedad,
pero es un intento de estas personas adormiladas que no quieren enfrentar su propia verdad de encontrar paz y de encontrar confort. Y nosotros, también pecadores, la única diferencia es que nosotros hemos aceptado la gracia y la misericordia que Dios ha tenido por nosotros y ahora sabemos dónde nosotros tenemos que encontrar el verdadero confort y la verdadera paz. Sabemos, ¿cierto? Porque sabemos que está Dios ahí para nosotros. Sabemos que Dios es la fuente, sabemos que Dios es la razón, sabemos que Dios es el lugar, sabemos que Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados, sabemos que a través de Jesús es la única forma que podemos saciar todo ese vacío y sanar todo ese dolor que tenemos dentro de nosotros. Y esa, amigos, es la diferencia. Pero quiero hacer énfasis en el saber. Nosotros sabemos, del dicho al hecho, ¿cierto? Como se dice, hay mucho trecho. Saber dónde está la verdadera fuente de la vida no quiere decir que esté listo, ya, arregladísimo. Ahora yo creo en Dios, yo sé que Dios es lo más grande, que Cristo es nuestro Salvador, listo. No, no es así. Es un trabajo, es un esfuerzo, es un camino, es un estilo de vida que se decide tomar todos los días de la vida. Y tenemos que hacerlo todos los días de manera consciente, sí o sí. Sabemos dónde está, ¿cierto? La palabra de Dios está plasmada de conocimiento, de sabiduría, a través de ella, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Habacuc. Ahora precisamente es que nosotros encontramos la manera de vivir con nuestra verdad, de enfrentar nuestra verdad, de herirnos, pero también de sanarnos. La poesía de Dios, como el libro de Habacuc, ¿cierto?, es diferente a la poesía humana, obviamente, ¿cierto? Pero ¿por qué? Es porque la poesía de Dios es perfecta, a diferencia de la poesía humana, ¿cierto? ¿Y por qué es perfecta? Porque posee esta dualidad, esta doble lectura, ¿cierto? En la que nos enfrenta a la verdad absoluta y al hecho de que todo está y empieza, se origina, sale de Dios. Y la segunda lectura es que calma el espíritu y comienza a sanar el alma. O sea, la lectura de la palabra de Dios, esa verdad que se despierta a través de los versos de Habacuc, es una verdad que va a doler, es una verdad que nos va a hacer daño, es una verdad que nos va a hacer enfrentarnos a cosas que nosotros no queremos enfrentarnos, cosas que ocultamos, cosas que no queremos lidiar. Las va a sacar y nos las va a mostrar. Pero no solamente eso, sino que nos va a liberar, nos va a sanar, nos va a curar. Eso hace que la poesía de Dios, que la palabra de Dios sea perfecta. No tiene una simple y una sola, única lectura. Nos habla solamente de un tema. La poesía de Dios es perfecta y nos enfrenta a su realidad, la realidad de Dios perfecta, a la verdad magnífica y perfecta que es Dios. Y esa realidad se contrasta a nuestro pecado y nos hace ver los pecadores que somos, pero los perdona y nos sana. Eso es lo que quiere compartir la palabra de Dios con nosotros. Esa es la diferencia, ¿cierto? Los demás humanos heridos y torturados no quieren enfrentarse a Dios y a sus palabras porque están atemorizados, aterrados de más dolor. Y nuestro deber como cristianos es decirles que sí, que va a doler y que en algunos casos va a doler muchísimo, pero que después del dolor de la verdad trae sanación, la verdad trae libertad y la verdad trae amor, que son incomparables y aparentemente muy difícil de acceder en este mundo, o nos hacen creer que es difícil de acceder en esta sociedad, ¿cierto? Entonces, retomemos la lectura, ¿cierto?, de Habacuc 3, que dice: lo que oigo acerca de ti, Señor, y todo lo que has hecho me llena de profunda reverencia.
realizar ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión, aún en medio de tu enojo. Dios viene de la región de Temán, del monte Parán viene Dios santo. Su gloria se extiende por todo el cielo y el mundo entero se llena de su alabanza. Viene envuelto en brillante resplandor y de sus manos brotan rayos de luz que muestran el poder que en él se esconde. Delante de él llegan plagas terribles y detrás la fiebre abrasadora. La tierra tiembla cuando él se detiene. Se estremecen las naciones cuando las mira. Las viejas montañas se derrumban y se deshacen los montes antiguos. Pero los caminos de Dios son eternos. Yo he visto a la gente de Cusán hundida en la desgracia, a los habitantes de Madián encogidos por el miedo. ¿Te has enojado, Señor, contra los ríos? ¿Se han encendido tu furor contra los mares? ¿Cabalgas por esos en tus caballos y montas así en tu carro victorioso? Tienes el acero preparado y dispuestas todas tus flechas. Con los ríos has abierto surcos en la tierra. Las montañas tiemblan al verte. Caen del cielo la lluvia torrencial y el mar profundo da su rugido mientras se alcanzan sus olas inmensas. El sol y la luna no salen de su escondite ante el vivo resplandor de tus flechas y la luz relampagueante de tu lanza. En tu enojo recorres toda la tierra, en tu furor pisoteas las naciones. Tú has salido en ayuda de tu pueblo y del rey que tú mismo escogiste. Has destruido el techo de la casa del malvado y has descubierto hasta la roca sus cimientos. Mataste a su jefe con sus propias flechas, cuando sus jinetes, como una tempestad, se lanzaron arrogantes a dispersar a los indefensos para destruirlos en secreto. Con tus caballos recorres el mar, la gran extensión de las aguas profundas. Al oír todo esto tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aún así, esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Entonces me llenaré de alegría y a causa del Señor mi Salvador. Le hablaré, aunque no florezcan las higueras ni den frutos los viñedos y los olivares. Aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas, me da piernas la ligereza del siervo y me lleva a alturas donde estaré salvo. Esa es Habacuc 3. De repente, ¿cierto? Es complejo enfrentarse a la palabra de Dios y yo me imagino que cuando la palabra de Dios está en verso y no en prosa, es más difícil. Pero, hermanos, les llamo a tomar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Perdamos el miedo de trabajar con la palabra de Dios. Leámosla, acerquémonos a ella, disfrutémosla, entendámosla. Es nuestra para estudiarla, es nuestra para entenderla. Tiene un mensaje único para todos nosotros, no solamente para los que saben, o solamente para los cristianos, o solamente para los bautizados. Es un mensaje para todos. Yo imprimí este fragmento de la Biblia para rayarlo y todo, porque no quería rayar la mía, pero si ustedes quieren, cosa de ustedes. Bien. La palabra que aquí Habacuc nos entrega presenta una verdad absoluta e innegable. Dios es justo y derrama su ira contra los pecadores. Dios es justo. Dios va a hacer pagar a los que tienen que pagar. Dios va a castigar a los que tenga que castigar. Dios condenará a los que tenga que condenar. Y así va a ser. Y así es. Y esa es la verdad de Dios. Pero no es la única verdad de Dios. Hay más. La otra lectura, la otra verdad que nos da la lectura de Habacuc 3 nos dice que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo y que Dios nos va a salvar. No podemos leer a Habacuc y solamente concentrarnos en las cosas buenas, solo concentrarnos en que nos va a traer confort, de que nos va a salvar, de que nos va a defender. No.
aquí la palabra de Habacuc dice, la ira de Dios se va a contra los ríos, contra los mares, como caballos contra las olas, ¿cierto? Rugido mientras se alzan las olas inmensas. El sol y la luna no salen por miedo a Dios, ¿cierto? Pero también dice que Él da fuerzas, que Él cobija, que Él traerá justicia, que Él traerá paz, ¿cierto? Esa también es verdad, no menos verdad que la anterior. Tenemos que dejar que la verdad nos haga vulnerables y nos haga humildes ante Dios, para que así nosotros podamos sanar. En Habacuc leímos sobre la guerra y los horrores del campo de batalla, de la desesperanza, del dolor y del miedo, pero también leímos sobre la protección de Dios, del cuidado de Dios, de la sanación y de la confianza que nos da Dios, la confianza que solamente Él puede traer. Hay un libro, o en realidad un maestro que se llama Christopher Hoyerts, y él en su libro habla de muchas cosas, y una de ellas es las características sagradas y las virtudes sagradas del carácter de Dios, que son una lista de 9 cosas, ¿cierto? Y estas las podemos encontrar todas en Habacuc, especialmente en el capítulo 3 de Habacuc, lo que la hace perfecta, como Dios, por supuesto. Por ejemplo, en la oración de Habacuc se ve la perfección de Dios, se ve la libertad que trae Dios, se ve la esperanza que produce Dios, se evidencia que Dios es la fuente, es el origen de todo, se ve la transparencia de Dios, se ve la fuerza, la fe que nos trae Dios, la sabiduría que Él posee, la verdad que entrega y el amor que derrama. A través de la lectura de Habacuc y la reflexión podemos encontrar también las virtudes de Dios. Vemos la serenidad que Él puede llegar a entregar, la humildad que requiere, la autenticidad de su acción, el balance emocional que producen las personas, el desapego de lo banal, el incentivo al coraje, sobriedad y serenidad en la desesperación, recalco y de la inocencia y también la acción divina. La palabra de Dios es perfecta. La enseñanza de Dios es perfecta porque Dios es perfecto. Nada es al azar. Todo está precisamente hecho. Es perfecto. Y nosotros en una simple... Yo miro acá, tengo 3 hojas porque imprimí 2 versiones tengo la de Dios habla hoy y la Reina Valera al lado porque podemos encontrar muchas palabras diferentes, ¿cierto? Pero el significado es mismo. En estos breves párrafos encontramos a Dios completo. Eso es lo que quiere decir. Ese es el fondo de todo. La perfección, la libertad, la serenidad, la humildad, etc. Es que en la palabra de Dios encontramos a Dios. Y no por parte, no un poquito. Todo. Todo y completo. Su perfección absoluta. Eso es lo importante de Habacuc. Ese es el ejemplo que nos deja Habacuc. Bien, hermanos, estamos llamados a humillarnos ante Dios para que a través de nuestra vulnerabilidad Él pueda sanarnos. No porque seamos buenos o porque comprendamos la verdad absoluta y total que yace en la palabra de Dios y en los misterios de su ser, sino que por su misericordia y por su gracia. No por nada que hayamos hecho nosotros. Al igual que Habacuc, los llamo a todos, incluyéndome a mí, ¿cierto? A entregarle todo lo que somos a Dios. Todo. Lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo, nuestros pensamientos, todo. Porque cuando abramos esa puerta y dejemos entrar a Dios por completo, comprenderemos y experimentaremos la paz y el alma y el amor de Dios, perdón. Ya no habrá dolor, solo shalom. Cuando nosotros nos ponemos vulnerables ante Dios, cuando nosotros nos abrimos ante Él, es la única forma en que podemos dejar que entre esta sanación, esta paz absoluta, este shalom que hemos conversado. En Habacuc capítulo 3, Habacuc decía que él no comprendía muchas de las acciones que hacía Dios.
Sin embargo, él seguía orando porque la alabanza a Dios les traía fuerza. Al final eso es lo bonito, ¿cierto? Podemos hacer análisis súper profundo de la palabra, análisis súper rebuscado de lo que quiere decir, de las conexiones, de las interpretaciones. Podemos comparar los hechos actuales con los hechos pasados, comparar la historia de Occidente 2021 con la historia de Mesopotamia del siglo II a.C., qué sé yo. Podemos hacer muchas cosas y puede ser espectacular y nos puede desprender una cantidad de inteligencia súper positiva. Pero también es que en esos momentos, cuando no entendemos, cuando no queda claro, cuando no parece tan fácil, cuando uno piensa, chuta, qué complicado, no entiendo, no importa, no importa. Eso es la enseñanza que deja los últimos versículos de Habacuc 3. Mientras se mantenga la fe y la alabanza en el Señor, aunque yo no entienda en ese momento, llegaré a entender, llegaré a comprender, llegaré a maquinar con mi cabecita lo necesario para aceptar esa verdad y entender qué está pasando. Va a llegar. No se desesperen. Solamente humíllense ante Dios. Ábranse ante Dios. Abran su alma, abran su espíritu, abran su corazón. Que no solamente trae la verdad que nos puede hacer sufrir, sino que trae lo más importante, que es la salvación. Eso quería compartir con ustedes, hermanos, el día de hoy. Un beso, un abrazo muy grande. Nos vemos. Chao, chao. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez.
puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Buenos días, Vástago. Ahora vamos a entrar en el momento de la Santa Cena. Y yo sé que ahora estamos viviendo un momento con mucha ansiedad, mucha incertidumbre por las elecciones, la pandemia y todo lo que hemos experimentado en el último año, casi 2 años. Y ahora voy a invitarlos a reflexionar en la Santa Cena y recordar un poco de cómo era en este momento cuando Jesús instaló este momento de la Santa Cena. Entonces vamos a leer un pasaje de San Lucas 22 que habla de lo que estaba pasando justo antes de la Santa Cena. Y dice: estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que tenían miedo de la gente, buscaban la manera de matar a Jesús. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, al que llamaban Iscariote. Esto fue a ver los jefes de los sacerdotes a los oficiales del templo y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. Entonces es muy interesante para mí de que en este momento de la Santa Cena Jesús invita a sus discípulos a una cena, una comida donde recordamos el sacrificio que hizo Jesús. Pero también quiero que recordamos de que no era un momento como tan... bueno, había alegría, pero a la vez también había mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho susto, porque lo que estaba pasando con los maestros de la ley, con los fariseos, había mucha incertidumbre que estaban intentando a matar a Jesús. Y él invita a sus discípulos a tomar la Santa Cena. Y él los invita a esta comida que significa el pan, que es su cuerpo entregado por nosotros, que es su sangre derramado en la cruz, el nuevo pacto que tenemos con Cristo, que Dios va a estar con nosotros para siempre. Y es interesante para mí que es una comida de esperanza, pero es esperanza en medio de la incertidumbre. Y invito a nosotros en este momento a tomar la Santa Cena, poniendo nuestra esperanza en Jesús, quien es Rey, quien es que nos entrega la vida y la esperanza de vida siempre con Él. Y hablamos del Shalom delante, que nos dé Shalom en este momento, no una ausencia de conflicto, pero esa paz en medio de la tormenta. Entonces invitamos a todos ahora en este momento a compartir el pan y el vino y poniendo nuestra esperanza en Cristo. Amén. Bueno.
Bueno, ahora vamos a entrar en el momento de la ofrenda y un capítulo antes, en Lucas 21, vemos una historia que Jesús cuenta, una parábola de la ofrenda de la viuda pobre. Y dice, Jesús está viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas. Y vio también a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Entonces dijo, de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Jesús llama la atención de todos de esa ofrenda de la viuda, que no solamente dio de lo que sobraba, pero ella dio hasta que dolió. Y ella lo hizo con gratitud, con amor. No era algo de pena para ella, era algo que ella de corazón realmente quería hacer. Y yo creo que ella nos deja un ejemplo de que nosotros no debemos estar como, ya si pasa algo, que sobra algo, ya doy. No, es algo, los seguidores de Jesús sacrifican para servir a los demás, para ayudar a los demás. Y en este momento quiero dejarnos una invitación como iglesia a seguir el ejemplo de la viuda pobre y no damos lo que sobra, pero pensamos intencionalmente lo que Dios está llamándonos a ofrecer y a entregar. Entonces oremos antes de pasar el tiempo de la ofrenda. Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos. Sabemos que somos muy bendecidos, Señor, en cuanto a lo que tenemos. Y nosotros no hemos hecho nada para tener lo que nosotros tenemos ahora. Nuestros cuerpos, la habilidad de respirar, las familias que tenemos, los amigos, y la habilidad a trabajar. Y Señor, en este momento pido que nosotros seamos generosos como tú eres generoso, Señor. Y ayuda a nosotros como iglesia a destacarnos como una iglesia generosa, porque nosotros queremos seguir tu ejemplo, ser sus discípulos aquí en Concepción y en Chile, en los fines del mundo, Señor. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Esperamos que hayas podido disfrutar este tiempo de comunión tanto con nuestros hermanos en Cristo como con Dios. Y queremos invitarte a seguir en contacto con Vástago Iglesia de Cristo. Lo puedes hacer a través de las distintas redes sociales. Puedes también visitar la página de internet www.vastago.cl www.vastago.cl y a través de las redes sociales, a través de la página de internet, te vas a poder enterar de noticias y podrás saber más de esta comunidad de fe que espera caminar contigo. Vástago Iglesia de Cristo. Te esperamos en una próxima ocasión y que Dios te bendiga.